Acusación al presidente. La suspensión. Según el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, el presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, disolver el Congreso, por impedir las elecciones, o por impedir el funcionamiento del Congreso, el Jurado Nacional de Elecciones y otros órganos electorales. La acusación es elaborada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, y esta es derivada hacia la Comisión Permanente del Congreso, que consta de 32 miembros. El artículo 99 de la Constitución da el poder a la Comisión Permanente del Congreso para oficialmente acusar al presidente ante el Pleno del Congreso, es decir, ante los 130 congresistas. Si la acusación es por alguna infracción a la Constitución presuntamente cometida por el presidente, entonces, de acuerdo al reglamento del Congreso, el Congreso necesitaría reunir 2/3 del número de congresistas exceptuando a los miembros de la Comisión Permanente, es decir, 130 que son los miembros del Congreso, menos 32 que son los miembros de la Comisión Permanente, y de ello sacamos los 2/3. Quiere decir que solo se necesitarían 66 votos para suspender al presidente. Si la acusación es por un presunto delito cometido por el presidente, entonces, de acuerdo al reglamento del Congreso, el Congreso necesitaría reunir la mitad más uno del número de congresistas exceptuando a los miembros de la Comisión Permanente, es decir, 130, que son los miembros del Congreso, menos 32, que son los miembros de la Comisión Permanente, todo ello la mitad más uno. Y eso quiere decir que solo se necesitarían 50 votos para permitir que se procese al presidente por el delito en materia de la acusación. Así caería. El artículo 114, inciso 2 de la Constitución establece que el ejercicio de la presidencia se suspende por hallarse sometido a proceso judicial. Así, el fiscal de la Nación lleva el caso ante el Poder Judicial, y el presidente es despojado de la presidencia por lo que dure el proceso. Cuando el presidente queda impedido de asumir la presidencia, entonces asume la primera vicepresidenta. Y si la primera vicepresidenta queda impedida de asumir por alguna razón, asume el segundo vicepresidente de existir. Finalmente, si se acaba la línea presidencial, entonces asume la presidencia del Perú quien ostente la presidencia del Congreso. El artículo 115 de la Constitución establece que si el impedimento del presidente es permanente, entonces el presidente del Congreso está obligado a convocar a elecciones generales, es decir, de presidente y de Congreso. Sin embargo, noten que ese artículo hace énfasis en que el impedimento debe ser permanente. Si el presidente se encuentra solamente suspendido, por más que el proceso judicial sea extenso, sigue siendo una suspensión temporal. El Congreso habría así desactivado de facto la presidencia con 50 votos, sin obligación alguna de convocar elecciones, y quedándose por años a cargo del Poder Ejecutivo.